En la inmensidad de un paisaje olvidado por el tiempo, entre el viento que mece las hojas secas y el canto lejano de un gallo solitario, había una pequeña casa de adobe, casi en ruinas, escondida en el corazón del sertón. Allí, rodeada de silencio, polvo y abandono, una mujer estaba sentada en el umbral de la puerta, con una mano sobre su vientre hinchado de 7 meses y la mirada fija en el horizonte vacío. Su nombre era María. Embarazada, sin dinero, sin comida, sin apoyo. Lo único que le quedaba era una estufa rota, una cama dura y la fuerza de un corazón que se negaba a dejar de latir. Su marido, Ion, se había marchado sin mirar atrás. Pero lo que hizo la escena aún más cruel fue con quien se había ido, Lucia, la mejor amiga de María. Juntos huyeron, llevándose no solo el dinero de la venta de la granja, sino también cualquier ápice de dignidad que ella creía tener. ¿Qué harías si te dejaran así? Frío, hambre y miedo, embarazada de un niño que no pidió nacer. Muchos sucumbirían. Muchos se rendirían. Pero María no. Esta no es una historia de lástima. Es una historia de poder. De transformación. Es la historia de cómo una mujer, sola en el mundo, fue capaz de utilizar lo que le quedaba, o quizá lo que nunca le quitaron, su valentía, su creatividad y la llama de la esperanza, para construir algo más grande de lo que jamás imaginó. Porque no creerás lo que esta mujer fue capaz de hacer con tan poco. Con una estufa rota, reavivó su propia vida. Con la traición más dolorosa, trazó un nuevo camino. Y con la fuerza de una madre, escribió un futuro donde muchos solo vieron el final. Prepárate para sumergirte en un viaje real, conmovedor y profundamente inspirador. Una historia de abandono, superación y, sobre todo, renacimiento. A lo largo de este video conocerás los detalles de este recorrido marcado por el dolor, pero también por logros que surgieron de lo imposible. Descubrirás cómo María transformó la ira en combustible, la pobreza en emprendimiento y la tristeza en un legado de dignidad. Y quién sabe, quizá como ella, tú también encuentres fuerza donde menos te lo esperas. Si esta historia ya te ha tocado el corazón en los primeros segundos, imagina lo que está por venir. Así que aprovecha ahora y suscríbete al canal para no perderse ninguna historia de superación. Me gusta el video para que llegue a más gente. Compartir con alguien que necesita fuerza hoy. Puede ser parte de cambiar la vida de alguien. Porque historias como esta no pueden permanecer ocultas. Todo comenzó una sofocante mañana de octubre, una de esas en las que el calor se extiende perezosamente sobre la tierra seca y los pájaros parecen cantar con menos entusiasmo. María se despertó con un sabor extraño en la boca. No fue físico. Fue una corazonada. El tipo de sentimiento que no podemos explicar, pero que nos aprieta el pecho como si algo estuviera a punto de romperse. Juan, su marido, no estaba en la cama. Se levantó con dificultad, equilibrando el peso de su vientre de 7 meses, y caminó hacia la cocina. La estufa, ya vieja, con la tapa suelta y los quemadores agrietados, estaba en las mismas condiciones. No se había hecho nada. No hay agua en el fuego, ni rastro de café. 16. Silencio. Le llamó una vez. Luego 2. Luego 3. Solo el eco de su propio nombre respondió. Salió de la casa, protegiéndose los ojos del sol con la mano. El patio estaba vacío. La puerta de alambre, abierta. Donde antes estaba el viejo camión azul, ahora solo había huellas de neumáticos en la tierra seca. Fue allí, en ese momento, que María comprendió, Joao se había ido.
Regresó adentro con el corazón acelerado, como si estuviera corriendo un maratón que no había empezado. Buscó en el armario el sobre donde guardaban el dinero de la venta de la finca, realizada hacía unas semanas. Nada. Ni un centavo. Miró en el armario, en los bolsillos de los pantalones de Joao, incluso detrás de las tejas sueltas, y no encontró nada más que polvo y dolor. La traición fue una espina en su costado, pero lo que descubrió después le dolió aún más. Joao se había escapado con Lucia. Lucía, su amiga de la infancia. Lucía, la madrina que te tomó la mano el día de tu boda. Lucia, quien dijo que estaría a su lado para lo que venga. Juntos, Joao y Lucia desaparecieron de la vida de María, llevándose todo consigo, su dinero, su confianza, sus sueños. Y dejaron atrás a una mujer embarazada y solitaria y una estufa rota como símbolo de todo lo que se había derrumbado. María cayó de rodillas en la habitación vacía. Él lloró. Él gritó. Escupió la ira que le quemaba la garganta. ¿Cómo puede alguien abandonar a una mujer que está embarazada de un hijo? ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? El bebé se movió dentro de ella, como si quisiera abrazarla desde adentro. Y fue entonces cuando, entre lágrimas y desesperación, María comprendió que no estaba completamente sola. La vida dentro de ella palpitaba. Y le exigió que eligiera. Ella podría entregarse. Esperando que la miseria la trague como se traga a tantos en ese lugar olvidado. O podría levantarme. Incluso con las rodillas raspadas, incluso con el corazón roto, incluso con el mundo diciéndote no lo lograrás. Él se levantó. Fue a la cocina, encendió lo que quedaba en el fuego, un fuego tímido, inestable, pero vivo, y puso a hervir un poco de agua con cáscara de limón. No era comida. Pero eso era lo que tenía. Se sentó a la mesa y se prometió en voz alta. Puede que tú te hayas ido, Ion. Pero yo no. Esa noche, María se fue a dormir con hambre, pero con una decisión en el corazón, ya no sería víctima de la historia. Yo sería un autor. En los días siguientes, recorrió el terreno intentando descubrir qué podía seguir utilizando. Recogió pedazos de leña caída, organizó lo que quedaba en la despensa, un poco de harina, 2 puñados de azúcar granulada, un puñado de maíz seco. ¿Pequeño? Sí. Pero donde hay amor y deseo, un poco puede convertirse en todo. Caminó hasta el gallinero y encontró una de las últimas gallinas aún poniendo. Un huevo, una oportunidad. Lavó la casa con agua del pozo y con lágrimas, y comenzó a reconstruir lo que pudo, aunque no era posible reconstruir lo que Juan se había llevado. Los vecinos más cercanos, a kilómetros de distancia, apenas se percataron de lo sucedido. Y los que sabían susurraban, como si la vergüenza fuera suya. Pero María, con el vientre lleno de vida y los pies firmes sobre la tierra agrietada, sabía que ese dolor no podía ser el final. Que necesitaba encontrar fuerza, aún sin saber dónde. Y así fue, en medio del abandono, el silencio y la crueldad, que comenzó el viaje de una mujer que, a pesar de ser traicionada y abandonada, decidió seguir adelante. Porque para ella la única verdadera derrota sería rendirse. Y María no nació para rendirse. La decisión fue tomada. María no sucumbiría. Había llorado todo lo que pudo y ahora era el momento de actuar. Cada mañana, el sol salía implacable sobre el techo de barro, recordándonos que los días no esperan a nadie. Y María, aún con el cuerpo pesado por el avanzado embarazo, comenzó a levantarse antes que el gallo cantara. Todo fue improvisado. No había gas, ni horno.
Pero había tierra, leña y voluntad. Con algunas piedras grandes, cavó un hoyo en el patio trasero y construyó un horno rústico. Utilizó arcilla, madera y paciencia. Se necesitaron días para conseguir el calor, el tiempo y la altura adecuados de la vieja rejilla de alambre. Pero un día, logró asar allí su primer maíz verde. El olor llenó el aire seco del interior y la hizo llorar. No de tristeza, sino de conquista. Era pequeño. Fue sencillo. Pero fue el comienzo. La barriga creció. La vida se movía dentro de ella, suave y determinada. A veces María hablaba al bebé como si fuera su único público. Mamá todavía te hará sentir orgulloso. Solo espera un minuto. Un día, mientras caminaba hacia el pozo a buscar agua, fue vista por doña Cefa, una señora de cabello blanco, ojos vivaces y un sombrero de paja siempre torcido en la cabeza. Vivía en la granja de al lado, una de las más grandes de la región. Ella vivía sola, pero era respetada por todos. Oye, niña, llamó al ver a María balanceando el cubo con dificultad. Con este sol acabarás desmayándote. ¿Cuántos meses tienes? 7. Respondió María intentando sonreír. ¿Y el padre? María dudó. El dolor todavía estaba demasiado reciente. Pero Cefa entendió sin necesidad de palabras. ¿Sabes cómo hacer un pastel? Preguntó de repente. María sorprendida solo asintió. Entonces ven mañana. Necesito ayuda en la cocina. Pago poco, pero hay almuerzo, sombra y agua fresca. Así se abrió la primera puerta. Con pasos lentos, María comenzó a ayudar en la cocina de la granja. Primero lavamos los platos. Luego picar las verduras. Poco a poco, a doña Cefa se le fueron confiando tareas mayores. Y María, que nunca se quejaba, demostró un talento oculto. Una tarde, con la casa en silencio, Cefa la encontró mezclando coco rallado con azúcar y colocando la masa en pequeñas porciones sobre hojas de plátano. ¿Eso es caramelo de coco?, preguntó la señora. Sí, lo es, señora. Mi madre solía hacerlo cuando no teníamos casi nada. Cefa probó uno y sonrió. Con esto alimentas tu alma, hija mía. Poco a poco, María comenzó a crear recetas con lo que le sobraba en la finca, yuca, panela y plátano maduro. Inventó las tortas, los dulces de coco, los dulces caramelizados. Los trabajadores empezaron a pedir los dulces de María. El cocinero, hasta entonces desconfiado, empezó a admirar su talento. Y doña Cefa, con ojos que ven más allá, vio en aquella joven algo que el mundo aún no había percibido, potencial. Con lo poco que ganó allí, María compró más ingredientes. Llevaba en su vientre harina y azúcar, tanto como llevaba en su vientre al niño que vendría. Los días todavía eran duros. Las noches, solitarias. Pero había un propósito. Uno de los peones, un hombre tranquilo y de voz suave, comenzó a dejar fruta en su puerta sin decir nada. Solo un gesto. Una solidaridad silenciosa. María aceptó con gratitud. Ella todavía estaba sola, pero ya no era invisible. Una noche, después de un día entero de trabajo, se sentó en la cama, acariciándose el vientre y susurró. ¿Ves, hijo mío? Nos vamos. Lentamente, pero va avanzando. Ella sabía que aún tenía un largo camino por recorrer. Que los fantasmas del pasado regresarían. Que el mundo seguía siendo injusto. Pero ahora también sabía algo más, no se quedaba quieta. Estaba empezando de nuevo.
Y más que eso, estaba empezando de nuevo con dignidad. Los días pasaban y la barriguita de María ya no era solo una promesa, estaba casi aquí. El niño parecía entender los pasos de su madre, bailando dentro de ella cada vez que ella comenzaba a preparar los dulces. Fue como si ese niño también sintiera que allí nacía algo importante, y no era solo él. En la cocina de la granja, María empezaba a destacar. Entre los calderos y las ollas, encontró un refugio, una manera de expresar su dolor sin decir una palabra. Cada dulce de coco hecho con amor, cada pastel horneado en horno de leña, llevaba una parte de su historia, de su silencio, de su lucha. Y fue allí, entre el azúcar quemado y el olor a coco fresco, que se dio cuenta, su talento para los dulces era más que una habilidad, era una herencia. Viene de la madre, de la abuela, de todas las mujeres que aprendieron a transformar las obras en fiesta. Deberías vender esto, María, dijo una vez doña Cefa, mientras probaba un dulce cremoso de coco con un toque de azúcar moreno. ¿Vender? Se rió, como si no creyera que fuera capaz. ¿Quién querría comprarle dulces a una mujer abandonada? ¿Quién lo demuestre? Cefa respondió sin pestañear. Quien pruebe lo que le pongas, coraje. Esas palabras quedaron en la cabeza de María como un buen eco. El apoyo de Cefa fue solo el comienzo. Pronto, los dulces comenzaron a circular entre los trabajadores. Uno se lo llevó a casa, otro se lo dio a su esposa, otro se lo ofreció a su jefe. Y todos preguntaban, ¿quién hizo esto? ¿De dónde eres? Sé, el vecino tranquilo, era uno de los que más le gustaban. A menudo pasaba por la puerta de María para dejar algo de fruta y se iba sin decir mucho. Hasta que un día, llamó a la puerta con una bolsa de cocos frescos en las manos. Para ti, pensé que podría usarlo. Dijo, rascándose la nuca. María, con una sonrisa tímida, respondió. Se convertirá en caramelo de coco. Y llevará tu nombre. ¿El dulce de coco de C? Se rió sorprendido. ¿Por qué no? Es dulce de buena gente. Y así fue. De aquí nació el dulce de coco de C, vendido primero a los peones agrícolas y luego a los cocineros de las fincas vecinas. Sencillo, con sabor fuerte y cariño en cada bocado. Poco a poco, el nombre de María comenzó a difundirse, no como la mujer abandonada, sino como la niña que hacía dulces como nadie. La mujer que, aun con la barriga a punto de estallar, nunca dejó de trabajar, sonreír y seguir adelante. Algunos dijeron que era un milagro. Otros, que fue un regalo. María simplemente lo llamó necesidad con fe. Empezó a ahorrar sus primeros $. Compró un cuaderno viejo en la tienda y comenzó a escribir sus recetas. Probé combinaciones, me equivoqué, me salió bien. Creó un pastel de plátano con clavo y canela que se convirtió en sensación. Luego, un cremoso turrón de maní que parecía derretirse en la boca. Y fue a este ritmo que su talento floreció. No porque el mundo le sonriera, pero porque ella decidió florecer incluso en una tierra árida. Una tarde, sentada bajo el umbelífero frente a la casa de Cefa, María escuchó una conversación entre los trabajadores. Hablaron de una mujer del pueblo que vendía dulces en la feria y ganaba buen dinero. El comentario encendió una nueva llama en su pecho. Si ella puede hacerlo, ¿por qué yo no? Pensó. Pero antes de dar cualquier gran paso, llegó el gran momento, el nacimiento de su hijo. Era una noche de lluvia ligera, con el cielo iluminado por relámpagos y la luna llena vigilando los campos.
Doña Cefa llamó a la partera del pueblo, y con manos experimentadas y palabras dulces, trajeron al mundo un niño fuerte, de mirada atenta y llanto valiente. María lo sostuvo en sus brazos como si abrazara una promesa cumplida. Lloró de nuevo. Pero esta vez, de alivio, de amor, de esperanza. Has llegado, hijo mío. Ahora todo tendrá más sentido. Y le puso por nombre Gabriel. La fuerza de Dios, porque eso era exactamente lo que había sentido en los últimos meses. En los días siguientes, mientras se recuperaba del parto, María continuó creando. Incluso con su cuerpo frágil, ella se mantuvo firme. Ella preparó dulces con Gabriel en su regazo, envuelto en un paño atado alrededor de su pecho. Ella le cantaba mientras revolvía la olla, como si sus manos bailaran al ritmo de su corazón. Los peones siguieron comprando. La fama aumentó. Y María, con humildad y enfoque, comenzó a ver algo que antes parecía imposible, su propio camino. Un dulce camino, construido con tus manos, con tu sudor, con tu talento. Ella todavía vivía en la misma casa de barro, con la misma estufa rota. Pero dentro de ella, todo ya era diferente. Ahora había confianza. Había semillas brotando. Porque su talento, como una flor en el interior del país, no necesitaba jardín para florecer. Solo hacía falta sol, fe, y una mujer dispuesta a no rendirse. Gabriel ya tenía 4 meses cuando ocurrió lo inesperado. La rutina de María se había estabilizado. Sus mañanas las pasaba produciendo, sus tardes las pasaba entregando y sus noches las pasaba amorosamente con su hijo. Había creado un rinconcito con telas y juguetes sencillos hechos con retales y entre una tanda de dulces de coco y otra, se proponía jugar con ellos. Con cada una de las risas de Gabriel, María se sentía más viva, más completa. Era como si ese niño fuera su combustible diario. Pero un sábado, mientras María caminaba por el camino de tierra que conducía a la finca, vio una figura familiar en la distancia. Una figura que, incluso en medio del calor y el polvo, le hacía congelar el corazón. Ión. Viajando en una camioneta nueva con vidrios polarizados, sonrió arrogantemente mientras hablaba en voz alta con un granjero local. A su lado, Lucía, la amiga que la había ayudado a destruir, vestía ropa de diseño y tenía una mirada de superioridad. Estaban allí negociando maquinaria agrícola. Máquinas que, según supo María más tarde, habían sido compradas con el dinero de la venta de la antigua granja, la granja que una vez también había sido suya. La sangre de María hirvió. Sintió que se le revolvía el estómago. No por miedo sino por indignación. Fue como si todo el dolor volviera a la vida en un segundo, las palabras frías, el abandono, el vientre pesado y la estufa rota. Juan la vio. Se detuvo por un momento. Parecía sorprendido. Ella lo miró de arriba abajo, notando al bebé en sus brazos y el delantal manchado de azúcar. Él esbozó una sonrisa torcida, de esas que duelen más que se burlan. ¿Estás todavía aquí?, dijo sarcásticamente. Pensé que habías vuelto al bosque con tu familia. María no respondió. Abrazó a Gabriel más fuerte. Él respiró profundamente. Sus ojos ardían, pero no permitía que ninguna lágrima escapara. No delante de él. Lucía, burlonamente, añadió. Dicen que ahora te has convertido en pastelero. Qué bonito, María. ¿Quién lo hubiera pensado? Ellos se rieron. El sonido de aquellas risas resonó como una bofetada. Pero curiosamente María no tenía ganas de llorar. Lo que él sintió fue algo diferente.
Una fuerza silenciosa, como una pared que crece dentro del pecho. Sí. Vendo dulces. Respondió sin bajar la cabeza. Pero estoy vendiendo honestamente. Lo que compraste con lo que me robaste, un día pagarás la cuenta. Ion parecía incómodo. Murmuró algo y se dio la vuelta. Se subieron al coche y se marcharon, levantando polvo y dejando un sabor amargo en el aire. María se quedó quieta por unos instantes. Gabriel gruñó en su regazo y ella lo besó en la frente. Verán, hijo mío. Me verán de pie. Nunca de rodillas. A partir de ese día, algo cambió dentro de ella. La ira que sentía no se convirtió en odio, sino en energía. Fue como echarle combustible al fuego de su voluntad. Cada dulce que preparaba era como un ladrillo en un castillo invisible, el castillo de su nueva vida. Ella incrementó la producción. Recetas mejoradas. Le pidió ayuda a Ce para conseguir más ingredientes. Doña Cefa, atenta, ofreció un rincón de la despensa de la finca para que María pudiera guardar sus provisiones con seguridad. El viejo cocinero, que al principio había mirado a María con sospecha, ahora la elogió abiertamente. «Esa chica tiene manos de oro, ¿lo sabes?». María comenzó a prepararse para dar un paso más grande. Sabía que quedarse en la cocina de la granja limitaba su alcance. La feria del pueblo, por donde pasaban cientos de personas cada fin de semana, era el siguiente desafío. Pero el miedo aún persistía. El miedo a salir, a escuchar comentarios, a ser juzgado. Hasta que una noche, mientras amamantaba a Gabriel bajo la tenue luz de una lámpara, recordó la mirada de Ion. Y eso fue suficiente. No voy a vivir escondido. Soy más que eso. El dolor de redescubrir el pasado se convirtió en una palanca. Lo que una vez fue mera supervivencia ahora se convirtió en ambición, no de venganza sino de autojusticia. Ella sabía que Joao y Lucia vivían en el lujo. Que toda la ciudad viera a ambos como empresarios exitosos. Pero también sabía algo que ellos nunca tendrían: paz mental. Y con cada sonrisa de Gabriel, ella lo confirmaba. Porque al final lo que más importa no es lo que los demás te quitan. Es lo que haces con lo que queda. La feria del pueblo comenzó al amanecer. Las chozas se alzaban en la oscuridad, iluminadas por linternas y faros de camiones. El olor a fruta fresca, queso curado, harina seca y torta de maíz recién horneada llenaba el aire. Fue allí, entre los gritos de los vendedores y los pasos apresurados, que María decidió dar su siguiente paso. Tomó semanas de planificación. Ahorró cada centavo de las ventas de la granja. Le pidió ayuda a Ce para construir una pequeña tienda de madera. Doña Cefa, siempre presente, donó unos manteles floreados para cubrir la mesa improvisada. Y en la parte trasera de la casa de barro, María pasaba las noches probando embalajes hechos con hojas de plátano y papel arrugado con cinta de enredadera. Ella quería que fuera especial. El día del estreno, Gabriel todavía estaba durmiendo cuando ella salió. Envolvió cuidadosamente al bebé, asegurándolo a su pecho con un paño de algodón. El niño ya se había acostumbrado al olor de los dulces y al calor del cuerpo de su madre, y dormía plácidamente como si supiera que ese día era importante. Apenas había salido el sol cuando llegó a la feria. Los comerciantes, desconfiados, observaban a aquella mujer delgada, de ojos profundos pero vivaces, montando su pequeño puesto junto a los puestos más antiguos. «¿Qué vas a vender, señorita?», preguntó un hombre con una gorra azul. «Dulces», respondió ella con voz firme. «Hecho por mí. Todo natural, todo con cuidado».
Él miró escéptico, se encogió de hombros y continuó su camino. María dispuso los potitos de dulces de coco, los paquetes de turrón de maní y las rebanadas de pastel de plátano. Organizó las etiquetas a mano, con los nombres y precios escritos con lápices de color. En lo alto de la tienda ató un cartel sencillo: Dulces de María, sabor con historia. Y luego, esperó. Las horas pasaban lentamente. El flujo de personas aumentó, pero pocos se detuvieron. Algunos miraron desde lejos, otros fruncieron el ceño. Una señora incluso preguntó si era comida segura para los nietos. María respondió cortésmente, pero sintió que se le oprimía el corazón. Nadie lo compró. Al mediodía, el sol estaba alto y el calor era castigador. Gabriel gruñó contra la tela y María ya estaba pensando en rendirse. Se sentó en el taburete improvisado y miró los dulces aún intactos. Parecían burlarse de ella. Las risas de John y Lucy vinieron a mi mente como fantasmas burlones. Pero entonces recordó lo que siempre le repetía a su hijo. Me verán de pie, nunca de rodillas. Respiró profundamente, bebió un poco de agua y se levantó de nuevo. No he venido hasta aquí para volver a casa con las manos vacías, murmuró. Fue entonces cuando se acercó una muchacha con trenzas, atraída por el olor del pastel. ¿Es plátano? Y sí. Con clavo, canela y un toque de miel. La niña miró a su abuela, que la observaba con recelo. ¿Puedo, abuela? La señora dudó pero compró una rebanada. Minutos después, regresó. Chica, ¿cuánto cuesta un paquete de 3 dulces de coco? María sintió un escalofrío. El primer cliente. Y así comenzó el ciclo. La noticia se difundió rápidamente. La señora se lo contó a su vecina, quien se lo contó a su prima, quien se lo contó al panadero. Pronto se formó una pequeña fila frente al puesto de María. La gente quería probar los dulces que vendía la niña con su niño en brazos. ¿Es cierto que fue abandonada estando embarazada? Susurraron. Dicen que el marido se fugó con su mejor amigo. Pero ella se levantó, mira eso. Las ventas aumentaron. Caramelo de coco, bizcocho, dulce de leche. Todo se estaba acabando. A última hora de la tarde, la mesa estaba vacía. María miraba las ollas limpias como si estuviera mirando un trofeo. Y en ese momento estuvo segura, era capaz. De camino a casa, el cielo se pintó de tonos naranja y rosa. Gabriel volvió a dormirse mecido por el corazón de su madre. María caminaba con pasos firmes, con el rostro sudoroso, pero con el pecho ligero. Llegó a casa y se dirigió directamente al altar improvisado que había hecho con una imagen de Nuestra Señora y una vela. Se arrodilló. Pero no preguntar. Por primera vez en mucho tiempo, se arrodilló simplemente para dar gracias. Esa noche, escribió en su cuaderno. Vendí todo. Se acabaron los dulces de coco. El pastel fue el más elogiado. Me llevé $48. Empezaré mañana temprano. Gracias, Dios mío. Ya estoy despierto. La semana siguiente, regresó a la feria. Y en el otro. Y en el otro. La gente ya la conocía. Algunas señoras iban solo para comprarle. Los niños esperaban el beso de María, un dulce blanco con coco y clavo encima. Los dulces tienen un nombre. Los sabores se convirtieron en conversación. María se convirtió en un referente. Ella ya no era la niña abandonada. Ella era la pastelera del pueblo. Y,
Poco a poco, su historia dejó de ser un drama de abandono y se convirtió en una narrativa de superación. Una vez, mientras desmontaba la tienda, escuchó a dos chicas comentar. Dicen que su ex la vio vendiendo en la feria y se sintió avergonzado. Yo, estaba avergonzado. Ella creció sin necesitarlo. María sonrió discretamente. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Lo que importaba ahora era el camino que ella misma eligiera seguir. E incluso cuando vio a Joao y Lucia circulando por el pueblo en su coche nuevo, fingiendo no verla, mantuvo la cabeza en alto. Porque María lo sabía, le podían robar sus posesiones. Pero nunca tocarían su dignidad. Lo que María construyó con sus propias manos no fue solo un puesto de dulces. Fue un imperio silencioso de resistencia, una declaración viviente de que lo imposible se doblega ante la voluntad de una mujer decidida. Cuando John le dio la espalda y Lucy la traicionó, Mary podría haberse revolcado en la autocompasión. Y por un momento, casi lo hizo. Pero allí, entre el barro del suelo y los escombros de la casa de barro, vio una semilla, la oportunidad de reinventarse. Sin capital, sin red de contactos, sin estudio. Solo con valentía, instinto y un bebé en brazos. Lo que hizo es un retrato puro del emprendimiento femenino en la adversidad. En un país donde tantas mujeres son invisibles, especialmente en el campo, María se negó a ser simplemente una estadística más. Donde otros vieron debilidad, ella vio oportunidad. Transformó el maíz en esperanza, el azúcar en sustento, el coco en dignidad. Ella no esperó incentivos ni cursos. Aprendí de la vida. Observó la naturaleza, sintió el ritmo de las recetas, probó, se equivocó y acertó. Creó envases con hojas secas, recogió materias primas en el bosque e improvisó utensilios con latas viejas. Lo que para muchos era basura, para ella se convirtió en una herramienta. Y lo mejor de todo, nunca perdió su ternura. María trató a cada cliente como si estuviera ofreciendo un pedazo de su propio corazón. No solo vendí dulces. Vendió la historia. Cada dulce de coco tenía el sabor de la superación. Cada pastel llevaba el recuerdo del hambre que había superado. Era imposible no conmoverse al escuchar su voz tranquila y firme mientras explicaba cómo todo comenzó con una estufa rota y un bebé recién nacido. Lo que María hizo, y hace es una lección viviente sobre cómo emprender con propósito. En un escenario donde el discurso de la escasez tiende a paralizar, demostró que la creatividad es la mayor riqueza. Mientras algunos esperan tenerlo todo para empezar, ella empezó sin nada. Y fue precisamente esa nada la que le enseñó a valorar cada logro. Ella entendía las finanzas en la práctica, anotaba cada venta en un cuaderno. Sabía negociar con los vendedores del mercado, calcular el precio justo para obtener ganancias sin explotarlos. Comenzó a intercambiar dulces por frutas con otros vendedores, fortaleciendo una red de intercambio justa y solidaria. Con el tiempo, comenzó a capacitar a otras mujeres del pueblo. Madres jóvenes que, como ella, pensaban que no tenían salida. María enseñó recetas, dio consejos de embalaje y contó su historia. Y cuando una de estas mujeres regresó semanas después diciendo que había logrado vender 10 dulces de coco en la escuela de su hijo, María sintió que se le hinchaba el pecho. Plantaste un árbol donde decían que solo había tierra seca, comentó una vez doña Cefa, emocionada. Para María, el emprendimiento nunca fue una cuestión de dinero. Se trataba de libertad. Se trataba de demostrar, cada día, que ya no dependía de nadie para ser feliz. Ese abandono no fue el final, sino el empujón que la hizo levantarse.
Y aun cuando surgieron nuevas dificultades, la sequía que redujo la producción de coco, los días en que el mercado estaba lento, la fiebre inesperada de Gabriel, ella se mantuvo firme. Porque quien ha pasado la peor noche de su vida con un niño en brazos y el estómago vacío, no le asusta ninguna tormenta. Brasil tiene millones de Marías. Mujeres anónimas y valientes que hacen limonada con limones e incluso comparten el vaso. Y esta historia de María es un faro para todos ellos. Un recordatorio de que el emprendimiento femenino va mucho más allá de abrir un negocio. Es un acto de supervivencia, de resistencia, de amor. Es mirar lo que queda y decidir, voy a empezar de nuevo. Se trata de hacer del suelo un horno, del dolor una receta, de las lágrimas un ingrediente para la transformación. María no quería la fama. Nunca pensó en convertirse en un ejemplo. Pero giró. Porque los grandes ejemplos no son los que hablan en voz alta sino los que lo hacen en silencio. Con manos firmes, con ojos que sueñan incluso cuando están cansados, con una fuerza que nadie puede enseñar. Demostró que el emprendimiento femenino, cuando nace de la adversidad, es aún más poderoso. Porque lleva la verdad de quien lucha por cada centavo. De alguien que se levanta temprano no para enriquecerse sino para alimentar a su hijo. De los que sonríen por fuera, aunque sea con el corazón pesado, porque saben que el mundo no se detiene por quien llora. Y lo más bonito de todo, María lo asumió con dulzura. Literal y simbólicamente. Nadie gana solo. Esta es quizás la lección más silenciosa, pero a la vez la más poderosa, de la historia de María. Aunque fue abandonada en el momento más delicado de su vida, encontró en el interior, entre los alambres de púas, las chozas de barro y el olor a café colado a través de las telas, una fuerza que no venía de ella, sino de los otros. De las manos extendidas, de las palabras de aliento, de los pequeños gestos que, sumados, hicieron la diferencia. Inmediatamente después del abandono, cuando el mundo parecía desmoronarse, apareció doña Cefa. Una vecina de una finca cercana, con el pelo ya todo blanco y las manos arrugadas de tanto trabajar con tierra y platos, fue quien trajo los primeros gestos de cariño. Yo sé que no tienes nada, hija mía, pero mientras yo viva, no pasarás hambre. Doña Cefa no tenía mucho. Vivía en una pequeña habitación en la parte trasera de la casa donde había trabajado como cocinera durante más de 30 años. Pero él compartió lo que tenía. Trajo un saco de harina, un puñado de frijoles y lo más importante, escuchó a María sin juzgarla. Él se sentó en el suelo a su lado y se quedó allí. Este tipo de solidaridad, silenciosa y firme, se ha convertido en rutina. C., el vecino de las tierras altas, era un hombre tranquilo, conocido por ser duro como el tronco de un árbol umbu. Pero tan pronto como descubrió lo que había hecho Joao, comenzó a aparecer con trozos de madera, clavos oxidados e incluso un martillo prestado. Puedes poner una mesa aquí. Y allí, un estante. Se utilizará para almacenar dulces. Él no habló mucho. Él simplemente apareció, hizo lo que tenía que hacer y se fue con un gesto de la cabeza. Pero María lo sabía, aquello era afecto en forma de acción. En la feria fueron surgiendo poco a poco gestos de apoyo. Un vendedor ambulante mayor le dio un trozo de lona para cubrir su puesto en los días de lluvia. Un hombre llamado Alfredo, que vendía requesón, empezó a guardar un pequeño espacio para que María pudiera montar su tienda de campaña junto a la de él, para asegurarse de que nadie ocupara su lugar, dijo. Y luego estaban los clientes que se convirtieron en amigos. Gente sencilla que compraba dulces no solo por su sabor, sino por su historia. Una señora, cada semana,
compraba un dulce de coco y dejaba otro pagado para alguien que estaba pasando por una mala racha. Lo que vivió María fue una cadena. Una red invisible de personas buenas que se acercaron no porque esperaban algo a cambio, sino porque comprendían el dolor de la otra persona. Esta solidaridad no quedó en grandes discursos. Estaba en la lonchera que me dejaron en la puerta, en el paño de cocina prestado, en la receta del postre que un amigo me susurró al oído. Era el espíritu del interior. Uno de esos lugares donde, a pesar de las dificultades, el sentido de comunidad todavía habla más fuerte. Donde el dolor de uno es sentido por todos. Donde se comparte poco porque se conoce el valor de la escasez. Y este apoyo fue fundamental no solo materialmente, sino emocionalmente. Porque en los días en que María pensaba en rendirse, siempre había alguien que decía: «Eres fuerte, mujer. Lo peor ya ha sido superado». «Oh. Estoy orgulloso de ti. Tú nos inspiras». Palabras que parecían simples, pero que tenían el poder de restaurar la autoestima de alguien que había sido traicionado, humillado, abandonado como si no valiera nada. María sabía que si estaba de pie era también porque muchas manos la habían sostenido en el momento justo. Y eso moldeó su forma de vida. A medida que prosperaba, aunque lentamente, se propuso retribuir a su comunidad. Comenzó a donar dulces para fiestas escolares, ayudó a los jóvenes a aprender a hacer pasteles y una vez incluso acogió a una niña embarazada que había sido expulsada de su casa. «Ya sé cómo es», le dije. «Pero no pasarás por lo que yo pasé sola». Esta red de apoyo era circular. Cada gesto volvía multiplicado. La solidaridad generó más solidaridad. Y con el tiempo, María dejó de ser solo una receptora, se convirtió en un eslabón fuerte de la cadena. La gente comenzó a buscarla no solo por sus dulces, sino también por sus consejos. Pidieron consejos, se desahogaron, lloraron, rieron. María se había convertido en una referencia. No porque tenga un título universitario ni porque aparezca en televisión, sino porque vivo con la verdad. Doña Cefa dijo: «Nacemos y morimos solos, pero en medio de todo esto, es en nosotros donde encontramos nuestro camino». Y María lo entendió mejor que nadie. La red de apoyo que la sostuvo no estuvo formada por instituciones, ONG o campañas. Estaba hecho de personas. Gente común y corriente, que te mira a los ojos, que ofrece lo que puede, que aparece en el silencio de la madrugada con una olla de sopa. Y quizás esa sea la gran belleza de la vida en el campo. En estos rincones olvidados del mapa, donde la tierra es seca, la gente es fértil. Donde, incluso sin lujo, hay abundancia de humanidad. Donde la empatía no necesita focos, basta el sonido de una puerta que se abre, de un plato que se comparte, de una mano que se extiende. María fue abrazada por estas personas. Y aprendió, con cada uno, que volver a empezar es posible cuando no está solo. Ella no olvidó ningún gesto. Cada trozo de madera que se entregó. Cada palabra que respiraba doña Cefa. Cada trozo de tela, cada ayuda en la feria, cada sonrisa de aliento. Todo estaba guardado en el corazón como si fuera un regalo raro. Y allí, entre ollas, sartenes y pasteles, decidió, un día contaría esta historia. No ser recordada como una heroína. Pero para recordarle al mundo que nadie necesita ser un héroe cuando tiene apoyo. Porque al final la fuerza de María fue construida por muchas manos. Y eso es lo que la hace invencible. Cada mañana, antes de que el sol tocara el suelo en los campos, María ya estaba levantada. Encendí el fuego con leña,
preparé la masa del pastel, separé el azúcar, el coco y el maíz. A su lado, en una cuna improvisada con mantas de retazos, Gabriel dormía plácidamente. Y María, cada vez que lo miraba, susurraba: «Esto es para ti, hijo mío». Estas palabras, repetidas cada día como un mantra, eran más que una promesa. Ellos eran el combustible. Porque todo lo que María hizo, cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada lágrima que tragó, tenía un único propósito: dejarle a Gabriel una herencia que nadie pudiera quitarle. No es una casa grande. No hay dinero en el banco. Pero algo mucho más poderoso, la certeza de que vino al mundo de las manos de una mujer que se negó a ser derrotada. Desde el primer llanto del bebé, María se vio a sí misma como madre y padre. Protector, proveedor, cuidador. Ella era quien curaba las fiebres con tés caseros. ¿Quién enseñó las primeras palabras? ¿Quién consoló los miedos? Quien contó historias a la luz de las lámparas y demostró, más con acciones que con palabras, que la dignidad es un bien que no se puede negociar. Gabriel creció viendo a su madre trabajar duro, pero con alegría. Él vio que ella nunca se quejaba, incluso cuando la feria no era rentable. Quien sonría a cada cliente como si fuera el primero. ¿Quién estaba agradecido incluso por las monedas más pequeñas? Vio los callos en sus manos, pero también la luminosidad en sus ojos. Y, ya cuando era pequeño, lo entendió: su madre era diferente. A los 7 años ya ayudaba a enrollar los dulces de coco. A los 9 años comenzó a vender algunos dulces a sus compañeros de escuela. No por obligación sino por orgullo. Se sintió parte de esa misión. Cuando le preguntaban quién hacía los dulces, respondía con el pecho inflado: «Mi mamá». Y añadió: «Ella es la mujer más fuerte del mundo». Gabriel nunca conoció a su padre. Creció escuchando fragmentos de la historia. María nunca lo ocultó, pero tampoco albergó odio alguno. Él siempre decía: «Tu padre estaba equivocado, sí. Pero lo importante es lo que hicimos con lo que dejó». Y añadió: «Hicimos una vida». Esta actitud enseñó a Gabriel algo precioso: perdonar sin olvidar. Ser firme sin ser amargado. Tener raíces fuertes sin cargar piedras en el corazón. María, sin darse cuenta, moldeó el carácter de su hijo con cada gesto que realizaba. Enseñó que las caídas son parte de la vida. Que las cosas no siempre salen como esperamos. Que el mundo puede ser cruel, pero aún así vale la pena creer en la gente. Y, sobre todo, que nadie es demasiado pequeño para empezar de nuevo. Ella hablaba con sencillez, pero sus enseñanzas llevaban el peso de la experiencia. Y el niño creció con este código silencioso tatuado en su alma. Un día, Gabriel llegó a casa llorando. Sus compañeros se burlaban de él y se reían de la ropa sencilla que vestía. María lo tomó en sus brazos, le secó las lágrimas y le dijo: «Hijo, nunca dejes que otros definan tu valor. Valemos lo que llevamos dentro. Y lo que llevas, es oro puro». Esas palabras se quedaron con él para siempre. De adolescente, cuando surgían dudas, cuando se avergonzaba de su casa sencilla, María lo llevaba al patio trasero, le señalaba el piso de tierra y le decía: «Aquí es donde planté nuestra historia. Y mira cómo floreció». Ella le hizo comprender que la mayor riqueza no se ve con los ojos. Está hecho de coraje, perseverancia y fe. Y Gabriel absorbió esto como si bebiera de la fuente más pura. En la escuela empezó a reconocerse su bondad, su sentido de la justicia, su madurez.
Era el tipo de chico que defendía a los más débiles, que prestaba su cuaderno a los ausentes, que ayudaba a los profesores sin pedir nada a cambio. Era, en el fondo, un reflejo de la madre. Y con el tiempo, él mismo llegó a comprender la profundidad de lo que ella experimentaba. Cuando supo con más claridad que Joao había tomado todo el dinero de la venta de la finca y se había fugado con la amiga de María, sintió repugnancia. Pero ella, serena, dijo: si hubiera dejado que este rencor me consumiera, no estarías aquí hoy. Fue el amor por ti lo que me salvó, no el odio por él. Esta claridad fue inspiradora. Gabriel creció con una brújula interior muy bien afinada. Sabía lo que quería de la vida, pero más que eso, sabía quién era. Y esta fuerte identidad, esta base sólida, fue la verdadera herencia. Cuando cumplió 18 años, decidió estudiar administración de empresas. Quería aprender cómo mejorar el pequeño negocio de mi madre. Se llevó consigo las recetas, la historia, los valores. Y prometió: mamá, un día tu marca estará en todo el país. No porque lo soñaste sino porque lo mereces. Y María, conmovida, respondió: mi sueño siempre ha sido tú, hijo mío. Y ya eres mi mayor éxito. En la graduación, Gabriel dio un discurso. Y en él no habló de grandes logros. Habló de una mujer con manos callosas y un corazón gigante. Habló de la casa de barro, del horno improvisado, de los días difíciles, de la feria. Habló de cómo su madre le enseñó que el fracaso no es caer, es rendirse. Y que aprendió a ponerse de pie junto a ella. El público quedó conmovido. Muchos lloraron. Porque en el fondo lo sabían, esa historia era especial. No porque sea raro, sino porque es cierto. María, sentada en la primera fila, aplaudió con lágrimas en los ojos. Sentí que mi corazón explotaba de orgullo. Y pensé, valió la pena. Aquel niño, ahora convertido en hombre, era la mayor prueba de que todo lo vivido no había sido en vano. La fuerza, la fe, el amor, todo estaba allí, frente a ella, vivo, palpitante. Y quizás este sea el mayor legado que un ser humano puede dejar, transformar el propio dolor en terreno fértil, donde la próxima generación pueda florecer con dignidad. María no dejó castillos ni herencias económicas. Pero dejó algo que ni el tiempo, ni la pobreza, ni la injusticia pueden arrebatar, la certeza de que, incluso en las peores circunstancias, es posible crear una vida plena, llena de sentido. Y más, que es posible hacerlo con amor. Porque al final, lo único que ella quería era esto, que Gabriel supiera, para siempre, que nació del vientre de una mujer que eligió resistirse. Y esa elección, no rendirse, es el legado que llevaría durante el resto de su vida.